La historia del Jardín del Edén es una de esas narrativas que todos sentimos que conocemos. Forma parte de nuestro ADN cultural en Occidente y ha inspirado, bueno, casi todo, desde el arte hasta la literatura por milenios. Es una historia que creemos tener totalmente descifrada. Pero, a ver, ¿qué pasaría si esa historia, la que damos por sentada, escondiera una arquitectura secreta? Una estructura que fue diseñada, a propósito, como si fuera un reflejo en un espejo, para que nuestra atención viajara a un punto central, a un clímax totalmente inesperado. Hoy vamos a explorar justamente eso. La secuencia, claro, nos la sabemos de memoria. Llega la serpiente, súper astuta, le presenta la tentación a Eva, viene la desobediencia al comer del fruto, la vergüenza, el ocultarse y al final, la expulsión del paraíso. Parece una tragedia lineal, ¿verdad? Causa y efecto uno detrás de otro. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Los escritores de la antigüedad, sobre todo en la tradición hebrea, eran verdaderos maestros de la estructura. Para ellos, el significado no estaba solo en qué decían, sino en cómo lo organizaban. Así que hoy vamos a ser de arqueólogos literarios y vamos a desarmar una de estas estructuras maestras para ver qué tesoro esconde en su centro. Y esta herramienta de arquitecto literario tiene un nombre, se llama quiasmo. Pensemos en ello como si fuera un puente o un arco. Se presentan una serie de ideas en un orden, se llega a un punto clave en el centro y luego esas mismas ideas se repiten pero en orden inverso. Se crea una simetría perfecta. Y ojo, no es solo un adorno para que suene bonito, es el plano, la arquitectura misma del texto y está diseñada para que toda nuestra atención se fije en ese pilar central. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es caminar por la historia de Génesis 3 de nuevo. Pero esta vez no lo haremos de principio a fin, no, lo haremos desde los extremos hacia el centro para ver con nuestros propios ojos cómo funciona este quiasmo en la práctica. Y aquí lo tenemos. Este es el mapa completo, la arquitectura secreta de la que hemos estado hablando. Fijémonos en esa forma de B. Es evidente cómo cada elemento a un lado tiene su reflejo, su eco en el otro. Y todos los caminos, todas las líneas, apuntan a una sola cosa, ese vértice brillante justo en el medio. Empecemos por las puntas, los puntos A y A', la entrada y la salida. El relato arranca con la serpiente entrando al jardín para tentar. Y su reflejo perfecto, al puro final de la historia, es la humanidad siendo expulsada y unos querubines puestos allí para custodiar la entrada. La misma puerta por la que entra la corrupción es la que se cierra para la humanidad. Es un reflejo perfecto de acceso y bloqueo. Ahora, demos un paso hacia el centro, al siguiente par, B y B'. Todo el diálogo de la tentación, toda la discusión, gira obsesivamente en torno a un árbol, el del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál es su contraparte simétrica al otro lado? Pues la consecuencia directa, la pérdida del acceso a otro árbol, el de la vida. La búsqueda de un tipo de conocimiento les cuesta la inmortalidad. La simetría temática es impecable. Y este par, C y C', es realmente fascinante por el contraste que nos revela. Después de la caída, Adán y Eva intentan resolver su propio problema, su vergüenza. En un acto de autosuficiencia, coseen unas hojas de higuera, una solución frágil, temporal. El reflejo de esto no es otro acto humano, sino uno divino. Es Dios quien interviene y los viste con pieles, una cubierta mucho más duradera y que, por cierto, implica el primer sacrificio. El esfuerzo humano, totalmente inadecuado, se topa de frente con la provisión de la gracia divina. Ya vimos cómo los bordes de la historia se hacen eco. Pero, y esto es clave, toda la estructura del quiasmo fue construida con un único propósito: dirigir nuestra atención de manera casi magnética hacia su punto medio. Justo ahí, es donde el autor colocó el mensaje más importante, el verdadero corazón de todo el relato. Y finalmente llegamos al centro, al vértice G. Justo en este punto, que es el momento más oscuro, en medio del juicio de Dios, el autor incrusta algo que no cuadra, algo totalmente inesperado. Una palabra que no es de juicio final, sino de promesa. Desde una perspectiva teológica, a esto se le conoce como el protoevangelio, o sea, la primera semilla de la buena noticia. Escuchemos con mucha atención el texto que está en el corazón de esta estructura. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú le herirás el talón. Pensemos en esto. En medio de la ruina total, en el epicentro del desastre, el autor no planta una sentencia final, sino una promesa de victoria futura. Es un rayo de esperanza en la más absoluta oscuridad. Entonces, cuando damos un paso atrás y vemos el diseño completo, la perspectiva cambia radicalmente. La historia de la caída ya no es principalmente una historia sobre el castigo.
se convierte en una historia sobre una promesa que el autor deliberadamente enmarcó dentro de las consecuencias del juicio. Y esto nos lleva a la conclusión central. Tal como dice la cita, la estructura demuestra que el castigo envuelve a la promesa divina. No es un error, no es una casualidad, es la idea principal. El juicio y la expulsión son el marco oscuro, sí, pero la obra de arte que está en el centro, el mensaje que el autor quiere que recordemos por encima de todo, es la promesa de redención que nace justo en el epicentro del desastre. Esto, claro, nos deja con una pregunta. Descubrir el plano arquitectónico de un texto tan antiguo no es un simple ejercicio académico, es una invitación a releer, a mirar de nuevo. Si la historia que define el pecado original fue, en realidad, construida para resaltar una promesa de esperanza, ¿qué otros tesoros, qué otros significados profundos estarán ocultos a plena vista en las grandes narrativas que dan forma a nuestro mundo?